Una de las escenas más desoladoras que podemos contemplar es la de un bosque arrasado por las llamas. Bastan tan solo unos minutos para destruir lo que la naturaleza y a veces la mano del hombre han tardado tanto tiempo en crear. Pero después del incendio, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se recupera el monte? ¿Se debe intervenir? ¿Se debe dejar a la naturaleza que siga sus propias leyes? En este capítulo veremos qué medidas se pueden poner en marcha para que tras el paso del fuego el monte pueda recuperar el territorio perdido. Donde antes las ramas de los árboles proporcionaban alimento y refugio a decenas de especies, ahora se alzan los siniestros esqueletos de los árboles calcinados. Con el tiempo, la vida comienza a recuperarse y los brotes se abren camino entre las cenizas y las cortezas abrasadas. No obstante, a pesar de la capacidad de la naturaleza para regenerarse, mientras el ser humano mantenga la presión sobre el terreno quemado, puede que el bosque nunca logre recuperar sus antiguos dominios. Los incendios son un problema endémico de nuestros bosques y una de las mayores amenazas para su conservación. Al año se producen entre 50.000 y 65.000 siniestros, que calcinan unas 150.000 hectáreas de monte, o lo que es lo mismo, una superficie equivalente a 150.000 campos de fútbol. Una de las grandes preocupaciones es que la sociedad percibe la sensación de la pérdida de lo forestal, de la riqueza forestal, cuando aparece un gran incendio. Parece que nos hacemos protagonistas en el momento de la tragedia. La preocupación sobre las grandes masas forestales que desaparecen en estas tragedias grandes que aparecen en los medios de comunicación se vislumbra a través de los reales decretos de emergencias para la regeneración de las masas y la compensación de las pérdidas, y conlleva que tanto comunidades autónomas como el Ministerio hacen un esfuerzo extraordinario para tener un seguimiento, muchos de los casos en detalle y en otros a lo mejor no tan preciso, de la evolución y el desarrollo de todas esas zonas forestales que han ardido y que requieren no solamente una reparación, sino un seguimiento continuo y permanente de la evolución y desarrollo que ellas tienen. Gracias al aumento de la eficacia de los medios de extinción, las estrategias de prevención y las medidas legislativas, en las últimas décadas el número de siniestros se ha ido reduciendo progresivamente. Pero no todo son buenas noticias. Los grandes incendios forestales cobran cada vez un mayor protagonismo. Entre 2003 y 2012, el 41% de la superficie forestal afectada por el fuego ardió en incendios de más de 500 hectáreas. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la lucha contra incendios forestales, tiene un dispositivo que intenta completar e implementar todo el trabajo que tienen las comunidades autónomas. En realidad, anualmente son más de 67 medios aéreos, 500 brigadistas y juntando con pilotos y todo el personal del conjunto de lo que es el dispositivo general de coordinación, estamos hablando de otras 400 personas más, casi 500. El esfuerzo económico que hace el Ministerio está siempre cercano entre los 80 y los 120 millones de euros, dependiendo de las partidas económicas que tienen en cada anualidad. En 2012, el impacto de los grandes incendios forestales fue especialmente significativo, con casi 210.000 hectáreas arrasadas en incendios masivos. Desastres como los de Castrocontrigo en León o Moratalla y Hellín en Murcia y Albacete son una muestra de esta peligrosa tendencia. La naturaleza no es incompatible con los incendios, que incluso cumplen funciones ecológicas como la selección natural, la regeneración de los pastos o la liberación de nutrientes al suelo.
Los veranos prolongados y con altas temperaturas, la escasa humedad y fenómenos meteorológicos como las tormentas secas hacen que de manera natural el fuego sea un visitante habitual de los ecosistemas mediterráneos. Al mismo tiempo, la escarpada orografía de la península facilita la aceleración de las llamas, que cuando se ven encapsuladas en cañones y vaguadas, se propagan de manera eruptiva. Por ello, muchas especies han desarrollado estrategias de supervivencia frente a los incendios estivales. Algunas, como el alcornoque o el pino negral, resisten a las llamas con sus gruesas cortezas. Otras, como las encinas, rebrotan con facilidad tras ser quemadas, mientras las jaras y los pinos son especialistas en dejar sus semillas en el terreno para que sus vástagos vuelvan a emerger del suelo calcinado. Pero si el fuego vuelve a aparecer demasiado pronto, los nuevos brotes y los árboles inmaduros mueren y son fácilmente reemplazados por especies herbáceas de menor calidad ecológica. Al contexto biogeográfico de la península hay que sumar la enorme influencia del hombre, sin la cual el fuego no sería ni tan recurrente ni tan devastador. Los incendios forestales han incidido siempre en la geografía española, sin embargo el cese de las actividades forestales, el abandono agrario o el despoblamiento rural lo que han hecho ha sido incrementar el exceso de vegetación, incrementar la densificación, lo que hace que las llamas se propaguen con mayor facilidad. Estamos hablando de que hoy en día tenemos bosques listos para arder que incrementan el riesgo de que un incendio se convierta en gran incendio forestal. El abandono del campo que se ha producido desde mediados del siglo XX ha transformado drásticamente los usos del suelo y en muy poco tiempo ha roto interacciones seculares. Actualmente existen cerca de 500.000 de hectáreas de monte que no están destinadas ni a pastos ni a explotación forestal. Como consecuencia, la materia vegetal que antes era retirada por el ganado o por el aprovechamiento de los recursos del bosque, ahora se acumula en el suelo, aumentando la combustibilidad del terreno. Las transformaciones del medio rural también se reflejan en el cambio del papel económico que juegan las repoblaciones forestales. En las décadas de los 50, 60 y 70, se plantaron miles de hectáreas de especies de crecimiento rápido que contribuyeron a proporcionar ingresos a las zonas rurales y a servir de escudo frente a la erosión. Sin embargo, la disminución de la rentabilidad del sector forestal ha motivado que muchos de estos bosques hayan perdido su función económica y que actualmente se encuentren abandonados o deficientemente gestionados. Como consecuencia, existe un gran desfase entre el crecimiento anual de la biomasa y la retirada de madera y leña. La elevada densidad de estos bosques artificiales, compuestos por grandes extensiones homogéneas de escasa diversidad, favorece la propagación del fuego, que cuando surge se extiende rápidamente de copa en copa. Hoy sabemos que no todos los bosques se queman por igual. Estamos hablando de que las masas autóctonas, mixtas e irregulares son un buen cortafuegos para los incendios, puesto que dificultan en mayor medida la propagación de los incendios. En contraposición, las masas más monoespecíficas, más homogéneas, lo que hacen es que las llamas corran con muchísima más velocidad, haciendo que los dispositivos de extinción pues tengan más complicaciones para apagar estos incendios. Hoy sabemos y podemos afirmar que los bosques mixtos, rentables
y diversos son los mejores cortafuegos contra los incendios. Como dato, la superficie de los eucaliptales en España representa el 3% de la superficie forestal y concentran el 20% de los incendios forestales. Sin embargo, las masas autóctonas, que ocupan en torno al 65% de la superficie forestal, únicamente acoge el 23% del total de los incendios, por lo que estas cifras nos dan una idea de que hay que apostar por este tipo de bosques autóctonos, diversos y rentables. Además de las condiciones estructurales de nuestros bosques, existen otros factores que favorecen la aparición de incendios. Secularmente, el fuego ha sido un elemento de gestión de la vegetación y de los desechos agrícolas en el medio rural. La quema de rastrojos, pero también el incendio de pastos para favorecer su regeneración, es una técnica muy común en algunos puntos de nuestra geografía, lo que ayuda a explicar la mayor incidencia del fuego en algunas regiones. La mayor parte de los fuegos se concentra en Galicia, que en la primera década de este siglo albergó más del 40% de los siniestros. De lejos le siguen Castilla y León y Asturias, con el 11 y el 10% respectivamente. Respecto a las causas, es en el noroeste donde la intencionalidad tiene un mayor peso, mientras que en el área mediterránea o en el interior, los descuidos y las causas naturales son predominantes como origen de los incendios. A las relaciones humanas con el bosque hay que sumar un urbanismo desordenado que prolonga la influencia de la población de la ciudad en zonas rurales, facilitando la propagación de siniestros por descuidos. Al mismo tiempo, la crisis económica que atraviesan Europa y España afecta negativamente a la financiación de los medios de prevención, extinción y gestión. Sí que es cierto que ha habido una falta de inversión en los últimos años, consecuencia de la crisis económica, y que quizás la inversión no es toda la que debiera ser. No olvidemos que hay muchas hectáreas de montes en España y tampoco es fácil. Esto se agrava porque se ha abandonado el campo, en gran parte. Ya no se recoge leñas, no se pastorea de esa forma tan intensa como anteriormente. Esto supone un aumento de biomasa, leñas, ramas, árboles muertos, que aumenta, acrecienta efectivamente el peligro de incendios. Se intenta compensar, y estamos trabajando en esa línea, con una gestión más eficaz de los montes, dedicándolos también a biomasa, estos temas, pero estamos trabajando en esto. En un verano caluroso, una pequeña chispa puede hacer prender con facilidad la materia vegetal acumulada, que tras haber perdido su humedad, se convierte en el combustible perfecto. Rápidamente el fuego trepa por los troncos secos, incinerando las agujas de los pinos. La proximidad de los árboles facilita la extensión del fuego. Enseguida se creará un infierno de cientos de grados que, sin descanso e impulsado por el viento, comenzará a devorar el bosque. Una vez la batalla contra las llamas ha concluido, los técnicos se esforzarán por diseñar una estrategia para asegurar que la cubierta forestal pueda volver a surgir. El primer paso es conocer la verdadera magnitud de los daños causados. Para ello, se han de analizar la extensión del fuego y su impacto en el territorio, dividiendo el espacio en rodales que precisarán de actuaciones específicas. Los efectos del fuego sobre la vegetación dependen de un gran número de factores como el tipo de incendio, las especies que la componen o su grado de madurez, por lo que las medidas a tomar varían mucho en cada caso y en cada zona afectada. Una medida habitual es restringir el acceso al área afectada para que el tránsito de personas o animales no dañe las semillas o aumente los procesos erosivos. La necesidad de intervenir tras un incendio viene dada por la propia intensidad del incendio, no todos los incendios son iguales.
Depende de cómo haya sido este incendio, su intensidad, la recurrencia, no es lo mismo un incendio sobre una zona preincendiada que otra que no lo ha sido, la especie que se ha quemado, la topografía de la zona, la climatología posincendio, importante, la gota fría clásica que viene después del incendio provoca más daños que si no fuera el caso. No se pueden dar normas, habrá que estudiar cada caso, pero el Ministerio sí que es cierto que actúa cuando los incendios son grandes. Un incendio grande es normalmente un incendio intenso, porque ha afectado a muchas especies a una superficie grande. Para dar alguna cifra, el Ministerio actúa a través de una declaración de emergencia de una ley, la promulgación de una ley, cuando los incendios superan las 10.000 hectáreas, de las cuales el 70% son arboladas, o la mitad de estas hectáreas, 5.000, de las cuales el 70% arboladas, cuando se sitúa en zona o red Natura. Se supone que es un incendio más importante porque afecta a los valores de esta red Natura. Los árboles quemados se pueden convertir en un vector de propagación de plagas. Los insectos xilófagos anidan en la madera muerta y se pueden extender a los ejemplares supervivientes, que tras el incendio son más vulnerables a sus ataques. Si esto ocurre, es necesario recurrir a medidas fitosanitarias y a veces retirar los árboles calcinados para que no alberguen huéspedes indeseables. En caso de hacerlo, los árboles deben ser transportados de la manera menos dañina posible, ya sea con tracción animal u otro método para evitar la erosión. A pesar de todo, es necesario dejar un cierto número de ellos para que las aves y otros animales tengan donde construir sus hogares. Pérdida de nutrientes, alteraciones del pH, disminución de la permeabilidad y pérdida de la microfauna son algunas de las alteraciones que un incendio provoca en el suelo del bosque. Por ello, su conservación en las mejores condiciones posibles es esencial para la futura regeneración del arbolado. Si las características del terreno y la climatología hacen que exista un alto riesgo erosivo, es necesario intervenir mediante obras que ayuden al monte a conservar el sedimento de las pendientes. Para lograrlo, con tierra y material vegetal, se construyen empalizadas o fajinas paralelas a las curvas de nivel que ayudan a frenar la escorrentía y la pérdida de sedimento. Mediante la siembra de vegetación herbácea, se ayuda a compactar el terreno. Por su parte, las obras de corrección hidrológica tienen como objetivo que los arroyos y torrentes no arrastren los preciados materiales sobre los que crecerá de nuevo la vegetación. Las albarradas frenarán el paso de los aportes sólidos de gran tamaño. Una vez pasada la etapa de emergencia, los técnicos comienzan a gestionar la zona afectada. Mediante las podas se eliminan las ramas debilitadas o enfermas. Se realizan con extremo cuidado para no provocar desgarros que faciliten la entrada de patógenos. A través de técnicas como el resalveo, se seleccionan los mejores brotes para asegurar un crecimiento más vigoroso. Para evitar que los pequeños arbolitos que surgen de la tierra no sean derrotados por las herbáceas en la competencia por los nutrientes, se llevan a cabo desbroces selectivos que eliminan el exceso de vegetación. Si es necesario asegurar el aporte de agua, se trazan surcos y canales que ayuden a llevar el preciado líquido a las jóvenes plantas. En algunas ocasiones, las condiciones del monte aconsejan llevar a cabo repoblaciones que faciliten y aceleren el proceso de recuperación.
Entendemos que las siembras o las repoblaciones son necesarias pues, cuando la cubierta vegetal a medio o largo plazo no vaya a producirse de forma natural o cuando el no intervenir pueda suponer riesgos para el suelo. En cualquier caso, volvemos a la idea inicial, es fundamental hacer un análisis y valorar dónde hay que facilitar la regeneración natural, dónde hay que repoblar o dónde directamente no es preciso hacer nada porque la regeneración va a funcionar. Con la ayuda prestada por el hombre, el bosque comienza a resurgir. Dado que es un objetivo a largo plazo, el seguimiento y estudio de su evolución es fundamental para que el proceso se desarrolle con éxito. La mejor restauración es la que no hay que hacer, eso está claro. Entonces la Administración quizás debería intentar que no sea precisa efectuar la restauración de la zona. Podríamos solo homologarlo con un enfermo, una persona enferma. Lo mejor es que no caiga enfermo. Una sanidad, una higiene, cuidados, etc. En este sentido, cuidar los montes, como hemos dicho, sería una primera labor. Si se pone enfermo la persona, si se produce el incendio, pues habrá que actuar rápido. Un diagnóstico rápido, una aplicación de tratamiento rápido. Serían las medidas de emergencia de las que hablamos. Cuanto antes actuemos, menos van a acelerarse esos daños, que no haya más daños de los propios del incendio. Y posteriormente podemos decir el seguimiento de cómo evoluciona este enfermo, este monte incendiado en nuestro caso. La Administración, en primer lugar, tiene que asumir la importancia de las labores de restauración y trasladárselo a la sociedad. La sociedad se piensa que el problema de los incendios se acaba cuando se extinguen las llamas, pero es en ese momento cuando hay que actuar precisamente para tratar de devolverle vida al monte de nuevo, ¿no? Y hay muchas formas para hacer esto. Desde nuestro punto de vista, lo fundamental es que los bosques vuelvan a ser aprovechados para que sean rentables, para que la sociedad cuide de ellos. Por supuesto, en un contexto de conservación de los servicios ambientales que los bosques ofrecen. En contraposición a este escenario, lo que nos encontramos es que las administraciones públicas están impulsando estrategias que están muy lejos de hacer que los bosques sean más resistentes a futuros incendios, por el incumplimiento en los plazos de ejecución, por la falta de planificación, por la ausencia de procesos de participación pública y sobre todo por la falta de financiación a largo plazo. Todo el mundo duda cuando surge un gran incendio, ¿qué hacer? Y mucha gente tiene miedo a la forma de realizar esa posible restauración o regeneración. Yo creo que no hay que tener miedo. Como gestores, los forestales deben asumir su responsabilidad. Hay zonas donde lo más probable y lo más lógico sea esperar que la masa regenere por sí mismo, porque es fácil evaluar los semillados de las plantas autóctonas o de las plantas que estaban ahí con anterioridad. Y lo que requiere es un estudio pormenorizado. Hoy en día en España tenemos grandes forestales que son capaces de evaluar en cada uno de los casos la fórmula de trabajo que conlleva en cada zona. Y en una zona quemada puede que en un 20% haya que hacer una técnica y un 80% otra, y en otra zona quemada sea totalmente lo contrario. Lo que es muy importante es darse cuenta que el que sufre la tragedia de los incendios son los forestales y la superficie forestal, y hay que tomar las medidas más adecuadas para preservar nuestros terrenos y nuestras masas, que todo el mundo dice que quiere mucho, pero luego cuando estamos trabajando en el campo no notamos ese mismo grado de aprecio y de entusiasmo en la gestión de la realidad. Los grandes incendios pueden desencadenar procesos irreversibles que hagan que el bosque nunca vuelva a ser el mismo. España posee auténticos tesoros forestales que son el resultado de millones de años de evolución y adaptación al entorno. Afortunadamente, contamos con el conocimiento necesario para ayudar a que tras el paso del fuego, el bosque vuelva a surgir de entre las cenizas. El abrazo de las llamas puede hacer que lo que la naturaleza ha tardado siglos en crear desaparezca en un impresionante y abrasador suspiro. La mayoría de los científicos coincide en que el aumento de las temperaturas medias debido al cambio climático va a repercutir negativamente en la incidencia de los grandes incendios. Ante este escenario, en países como España, es esencial tratar de reducir su magnitud, pero también
aprender a paliar sus consecuencias. Sin duda, la quema de los bosques supone la pérdida de un valioso recurso económico y natural, y representa la eliminación de una barrera de defensa ante el grave avance de la desertificación. Con una adecuada gestión y la aplicación de una metodología rigurosa y científica, podemos ayudar a que, a pesar del paso del fuego, el monte quemado vuelva a ser lo que fue, un bosque que desarrolle su papel de bosque protector.